Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase pertenente al cuestionario que vamos a ir resolviendo sobre la asignatura de historia. Como ustedes saben, ya tenemos hoy nuestra última clase para que la próxima puedan ya rendir el examen final de la asignatura y por ende el cuestionario ya encontrarán subido dentro del apartado pertinente. Vamos a ir resolviendo el cuestionario entonces, chicos. Tenemos inicialmente que la pregunta número 1 nos dice, esta doctrina nace con la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Nosotros debemos analizar algo en específico. Dentro del sistema capitalista comercial de alrededor del mundo entero, de la historia como tal, nosotros tenemos cuatro sistemas bastante relevantes y con una trascendencia histórica que han construido un legado o a su vez han destruido un legado dentro de las diferentes sociedades y en los diferentes contextos sociales y políticos en los cuales se han puesto en práctica este tipo de normativas y este tipo de elementos económicos como tal. Estos cuatro sistemas principales son el capitalismo, el mercantilismo, el socialismo y el liberalismo. Son cuatro sistemas económicos que se han utilizado, como les digo, a lo largo de la historia con la finalidad de incentivar algún desarrollo o proponer normativas diferentes dentro del contexto social de acuerdo a la época. Tenemos lo que es el capitalismo, el mercantilismo, el socialismo y el liberalismo. El capitalismo es el más conocido a nivel mundial y lógicamente su normativa, sus leyes se basan en principalmente lo que es la propiedad privada. Sí, la propiedad privada de que cada persona tiene libertad para trabajar en lo que desee, así, a su vez también es dueña de su propio negocio. ¿Con qué tiene que cumplir la persona? Netamente con las normativas que rijan dentro del país o dentro del sector que se esté desarrollando, cumpliendo con sus impuestos, con sus declaraciones económicas. Pero como tal, la persona es la dueña de su negocio. Nadie tiene por qué involucrarse a más que se esté irrumpiendo dentro de la ley, pero por lo contrario, la misma persona es la que desarrolla su emprendimiento y por otro lado también quien obtiene ganancias de su negocio. Por otro lado, tenemos el mercantilismo. El mercantilismo se basa en que las leyes económicas promueven la acumulación de riquezas. Es decir, que mientras un país más riquezas tenga, pues más sustentable económicamente es. Estas riquezas generalmente se basan en lo que es los materiales preciosos, en el petróleo, en todos estos elementos que conllevan también lo que tiene que ver con la riqueza natural de un sector o de un territorio en específico. Entonces, el mercantilismo busca normativas donde un país es poderoso según el tipo de riquezas que acumule. Por otro lado, tenemos el socialismo. El socialismo ya es un sistema económico también muy conocido y que lo estuvimos viendo justamente en la anterior clase, que nos habla sobre este sistema político que busca una supuesta igualdad. Como les decía en la anterior clase, generalmente sería el sistema ideal para diferentes sociedades, para diferentes sectores, claro que lo sería, pero poniéndolo en práctica, nunca va a poder llevarse a cabo un sistema económico en el cual el Estado sea el que administre lo que otra persona trabaja, ¿sí? Que el Estado sea el que busque repartir supuestamente de forma igualitaria y equitativa las riquezas cuando sabemos que al final del día, cuando ya prácticamente las cortinas se cierran, la situación no es así. Siempre los países que han puesto en práctica este sistema político se han visto sumidos en la pobreza, se han visto sumidos en un sistema desarrollado bastante bajo. Países que no logran todavía salir, ni siquiera alcanzar a llegar a ser país en vía de desarrollo, porque no buscan el desarrollo, se han mantenido estancados.
como Cuba, como Venezuela, que son los referentes más grandes de este tipo de sistemas en el cual la administración que supuestamente busca una igualdad no ha logrado demostrar que puede ayudarle a un país a salir adelante. Y por otro lado, el liberalismo, que el liberalismo es una forma de pensamiento más que un sistema económico como tal, que generalmente busca emancipar a los trabajadores. Sí, ese fue el sistema económico con el cual se manejó principalmente en la época de la Revolución Industrial, donde muchas personas se quedaron sin trabajo, existió demasiado desempleo, entonces empezaron a desarrollar diferentes ideales. Pero en la actualidad, los que más renombre tienen y los que se mantienen utilizados en nuestra cotidianeidad son el capitalismo y el socialismo. El socialismo ya podemos ver que no tiene mayor impacto, más bien ha hecho que muchos países se encuentren, como les digo, sumidos en la pobreza. El capitalismo, aunque si bien es cierto, promueve quizá la desigualdad, promueve que los ricos como tal humillen a los pobres o exploten a los trabajadores, pero esta forma de sistema económico ha hecho que las sociedades se desarrollen, que las sociedades logren tener una estabilidad económica, una sostenibilidad económica. ¿Por qué? Porque al permitirle a la gente el libre comercio, pues de cierta manera hay gente trabajando. Cuando hay gente trabajando, cuando hay gente buscando de dónde ganarse el dinero, de dónde producir, hay comercio. Al haber comercio hay producción, al haber producción hay toda este intercambio y transferencia de dinero, no solamente dentro del país, sino también fuera del mismo, y por ende empieza a circular más dinero y esto promueve un desarrollo del país. Entonces, lógicamente, el capitalismo es el mejor sistema utilizado tanto en la actualidad como a lo largo de las historias. Y existió un punto clave en la historia que conocemos muy importante llamado la Guerra Fría, que habíamos visto en la anterior clase. Esta pugna del bloque comunista contra el bloque capitalista y debido a todos los sucesos que se dieron, debido a todo el proceso que se siguió, se pudo identificar que el capitalismo ganaba, que el capitalismo era la mejor forma de producción económica. Entonces, la doctrina que nace con la transición de la Edad Media a la Edad Moderna es el capitalismo. Nunca nos vamos a olvidar esta gran transición de estas dos edades, de este salto histórico que se hace ya de la Edad Media a la Edad Moderna, es el capitalismo. La segunda pregunta nos dice, ¿el, el mercantilismo tenía como objetivo el enriquecimiento de la nación? ¿Y esto se basaba en qué? El impulso de la política interior, el impulso de la política exterior, el impulso del comercio interior o el impulso del comercio exterior. Como yo les decía, el mercantilismo basaba sus ideales en la acumulación de riquezas, es decir, mientras más dinero tenía el país o la nación, pues mucho mejor se sustentaba a nivel nacional o a nivel mundial. Pero lógicamente esto ¿para qué les servía? Para que las personas que busquen algún intercambio comercial, los países que requieran algún sustento o algún lazo económico, tomen como referente a los países con más riqueza. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que buscaban principalmente era el comercio exterior, es decir, crear lazos con otros países debido a que estos países se sentían atraídos por la riqueza que tenía acumulado ciertos países que supuestamente ponían en práctica este sistema económico. La pregunta número 4 nos dice, tenemos opciones para elegir si son verdaderos o son falsos. Vamos a ir identificando cada ítem y vamos a ir viendo si la respuesta es verdadero o es falso. Tenemos, como la opción A nos dice, Alá es el principal representante de la religión islámica, ¿sí? La respuesta dentro de este ítem es falso. ¿Por qué? Ustedes van a decir, ¿por qué si Alá lógicamente es a quien adoran en la religión islámica? Claro, Alá se convierte en la deidad, es el nombre con el cual ellos le dicen a Dios, ¿sí? Entonces, Alá es su principal deidad dentro de la religión islámica, pero no es su principal representante, porque cuando nosotros nos referimos a principal representante, quiere decir que hay otras personas más representando a la religión.
Y en este caso no estamos hablando de ello. Recordemos que la religión islámica también ya promueve el monoteísmo, es decir, la adoración a un solo Dios. En este caso, este Dios se llama Alá y es único, no tiene otro tipo de personajes alternos. En este caso, no estamos hablando de un principal representante, ¿sí? Entonces, Alá no es el principal representante, sino es el único, la única deidad al cual los islámicos adoran, ¿sí? La opción B nos dice, el lugar en el que los islámicos rinden pleitesía a su Dios es la mezquita. Esta opción es verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mezquita es esta iglesia, de cierta manera, nosotros le llamamos iglesia. En la religión islámica se le conoce como mezquita. Es el lugar más sagrado para los islámicos donde van a rendirle tributo a Alá. La opción C nos dice, el primer pilar fundamental en el que el Islam se establece es el ayuno, ¿sí? Recordemos, el Islam tiene 5 pilares fundamentales, ¿sí? Estos 5 pilares fundamentales le sirven a la religión para sustentarse, para buscar de cierta manera que el sistema como tal no pierda la devoción, que el sistema no pierda la fe, que el sistema se mantenga latente con la religión como tal. Por ello, para continuar, vamos a ver brevemente este video que nos habla sobre los pilares fundamentales que tiene el Islam. Sí, es un video rápido. Vamos a ver, por favor. El Islam tiene 5 pilares. El primero es la profesión de fe. No hay más Dios que Alá y Muhammad es su mensajero. Para convertirse al Islam, basta con pronunciar esa frase ante 2 testigos musulmanes. El segundo pilar es la oración. Se debe rezar 5 veces por día en dirección a la Meca, al amanecer, al mediodía, en la tarde, en el ocaso y en la noche. El tercero es la limosna legal. Cada musulmán dona, en función de sus capacidades, una parte de sus ingresos para ayudar a quienes lo necesitan. El cuarto es el ayuno durante el mes de Ramadán. Todo musulmán en buen estado de salud debe abstenerse de beber, comer y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el ocaso, durante el 9º mes del calendario musulmán. Este momento sirve como purificación espiritual para sentir compasión por quienes tienen hambre y al mismo tiempo crecer espiritualmente. El quinto y último pilar es el peregrinaje a la Meca. Cada musulmán debe hacerlo al menos una vez en la vida si tiene las capacidades físicas y los medios económicos. Bien, entonces nos dice que el Islam, como les digo, tiene los 5 pilares fundamentales en los cuales basa su doctrina, sus aprendizajes. Sí, pero dentro de estos 5 pilares fundamentales que pudimos escuchar en el video, existe lo que es la profesión de fe, el ayuno, el asistir a la mezquita. Pero el ayuno no es el principal pilar dentro de la religión, ¿sí? Sino lo es la profesión de fe. Entonces, en este caso, la respuesta es falsa. La opción D nos dice, ¿el Corán es el texto sagrado de los islámicos? Claro que sí, por ello la respuesta es verdadera, es como decir la Biblia para los cristianos o para los católicos. Dentro de la religión islámica tienen el Corán, que es el libro sagrado y en donde se prácticamente estructuran todos los reglamentos y las leyes que profesa la religión. Tenemos, las sociedades islámicas eran monoteístas, claro, ya les había mencionado en la primera opción, ya el monoteísmo se ve reflejado dentro de la religión islámica porque ya adoran a un solo Dios. Las construcciones más importantes de la arquitectura islámica se encontraban en las urbes. La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque se encontraban las principales construcciones ubicadas en las ciudades, no en las urbes, sino directamente se encontraban ubicadas en las ciudades. La opción G nos dice, la palabra Islam en árabe significa sumisión a la voluntad de Dios. La respuesta es verdadero, no tiene otra significación más que sumisión a la voluntad de Dios.
De cierta manera, el Islam tiene cierta semejanza con el cristianismo, donde habla que el sistema como tal, la religión, debe estar encaminada a la adoración y a la pleitesía de Dios. La opción H nos dice, la mujer islámica tiene los mismos derechos que los hombres. La respuesta es falso. Y esto ya vemos identificado en muchos otros aspectos importantes a lo largo de la historia, donde la mujer no tiene mayor relevancia a nivel social. Sí, la mujer generalmente se ve vulnerada dentro de sus derechos, dentro del ámbito político, dentro del ámbito económico, porque en muchas de las situaciones las mujeres solamente tienen cierto grado de relevancia si es que se casan con un hombre importante o si es que su padre es un personaje importante. Y mucho más en la religión islámica, las mujeres guardan mucho su imagen, ¿sí? La pregunta número 5 nos dice, el feudalismo es un sistema económico que se creó a lo largo de la época colonial, sí, en el cual las personas empezaron a buscar formas de trabajo. Todos sabemos lo que conllevó como tal la colonización. La colonización al momento en el que se empieza a producir tiene muchos efectos negativos en el continente americano, generalmente en Latinoamérica, donde hubo mucha esclavitud, hubo mucha violencia, muchas muertes, sobre todo hubo imposición de creencias, imposición de costumbres, imposición de prácticamente reglamentos a los cuales las sociedades no estaban acostumbradas. Las sociedades estaban acostumbradas a otro estilo de vida, prácticamente sociedades antiguas, sociedades del Paleolítico, aborígenes, donde tenían un estilo de vida, por ejemplo, relacionado al politeísmo, a la adoración de la naturaleza, al conocimiento de la agricultura. Los mayas, los aztecas, los incas, quienes conocían los elementos ancestrales, adoraban a los astros, conocían estrictamente cómo era el desarrollo de las estrellas, de la ubicación planetaria y todo este conocimiento vasto que tenían, pero con la llegada de la colonización, todo esto se fue abajo, tuvieron que erradicarse de sus conocimientos propios. Dentro de este sistema de este sistema prácticamente de colonización aparece algo importante, que es una forma, buscaron formas para la dominación. Dentro de estas fórmulas o situaciones que se buscó para dominar estuvieron la religión y el sistema económico. Dentro del sistema económico generalmente se buscó diferentes formas para empezar a crear leyes de trabajo. Y por ello aparece el feudalismo, que el feudalismo fue un sistema social, político y económico. ¿Por qué se establecen estos tres puntos importantes? Porque se buscaba que dentro de la sociedad o del ámbito social se creen leyes para que los pobladores de Latinoamérica que ya vivían bajo el régimen de los españoles ya tengan un estilo de vida estable dentro de lo que era el feudalismo. Político, porque lógicamente ya de una u otra manera entendemos, estaba relacionado con los ámbitos legales, jurídicos y por último económico. ¿Por qué? Porque era un sistema de trabajo. Sí, un sistema de trabajo. El feudalismo generalmente se especificó en la tierra. Ya, y de esta manera empezó a desglosarse todo el contexto histórico que se conoce directamente con la colonización. La pregunta número 6 nos dice, la última glaciación dio lugar a un nuevo periodo. Este fue el Paleolítico, Edad de los Metales, Mesolítico o Neolítico. Fue el Paleolítico. Después de muchísimos años de la Tierra pasar con una glaciación, esta glaciación empieza a desaparecer y la Tierra, después de, lógicamente, la glaciación al desvanecerse, es agua. El agua produce cierto tipo de fertilidad en la Tierra. Esta fertilidad le permite como tal a la Tierra empezar a producirse naturalmente, porque ahí no había nadie que empiece a cultivar alimentos ni nada por el estilo. Por lo maravillosa que entendemos que es la naturaleza, empieza a regenerarse, empieza a producir sus plantas
cotidianas, de acuerdo lógicamente al sector, al espacio físico en el cual nos estamos refiriendo, y esto permite como tal que la Tierra se vuelva habitable. Ya todos estos sectores se vuelven habitables y aparece esta era conocida como el Paleolítico. En el Paleolítico aparecen ya los primeros habitantes, los primeros hombres, donde se hablaba del nomadismo, de estos personajes que se trasladaban de un lugar a otro buscando alimento, buscando refugio, buscando cómo estabilizarse, en qué lugar ubicarse para poder tener algún tipo de beneficio dentro de su supervivencia. Recordemos que estas primeras sociedades, los primeros hombres, buscaban netamente la supervivencia. Ni siquiera conocían cómo era un sistema social, ni lo que era un sistema político, peor entender lo que es dinero o el comercio. Ni siquiera entendían todavía la agricultura. Eran sociedades nada más que buscaban recolectar alimento para poder sustentarse. ¿Y por qué? Por inercia, porque el ser humano, lógicamente, a lo largo de su evolución, ha ido entendiendo que tiene que adaptarse al entorno, pero en sus inicios lo que hacían era prácticamente ir escapando de un lugar a otro, de los riesgos, de los peligros y buscar la supervivencia. Algo importante dentro de estas sociedades también era que el ser humano, como no conocía absolutamente nada de la tierra, prácticamente, por ejemplo, los fenómenos naturales como la lluvia, una tormenta, eran formas en las cuales ahora nosotros conocemos que prácticamente es por el clima, quizás por el calentamiento global o quizás por la temporalidad, porque estamos en tiempo de lluvias, pero sabemos lo que es una lluvia, sabemos que no es nada del otro mundo. Como estos primeros pobladores no entendían, no conocían nada de ello, les causaba miedo, les causaba temor, pensaban que eran formas de quizá de que la tierra estaba molesta con el ser humano y quizá buscaba venganza o como tal. Muchas de las ocasiones también a estos fenómenos como la lluvia, como el fuego, se les daba algún tipo de nomenclatura como si fueran animales. Sí, por ejemplo, al fuego se le entendía en un inicio como si hubiese sido un animal, como si hubiese sido prácticamente un ser vivo, porque no se conocía, no se entendía. Entonces, todo esto a partir del Paleolítico empiezan a desglosarse ya el resto de sociedades, como el Neolítico, donde ya el ser humano se establece en un solo lugar, ya empieza a desarrollarse en el ámbito social, en el ámbito económico, conocen de la agricultura y posteriormente ya todo lo que conocemos dentro de la evolución de la sociedad. La pregunta número 7 nos habla sobre los sistemas económicos, nuevamente que vimos prácticamente reflejado en la pregunta número 1. En la pregunta número 7 ahora vamos a ver las conceptualizaciones que tiene cada terminología. Tenemos al mercantilismo, capitalismo, socialismo y liberalismo. El mercantilismo es la prosperidad de un estado, depende del capital que pueda acumular a través del comercio. ¿Sí? Es lo que yo les mencionaba. La acumulación de riquezas era lo principal que buscaba desarrollar este sistema económico. Entonces tenemos que el mercantilismo es la prosperidad de un estado, depende del capital que pueda acumular a través del comercio. El capitalismo, por otro lado, es el sistema económico que se caracteriza por la propiedad privada y la búsqueda del máximo beneficio. Este máximo beneficio es personal más que nada. Y al buscar un beneficio personal, de cierta manera, también ayudamos al beneficio colectivo en el ámbito de que promovemos una sociedad económicamente activa. Sí, el capitalismo busca entonces, por otro lado, la propiedad privada y el beneficio máximo. El socialismo es una doctrina que empezó a desarrollarse durante la Ilustración. ¿Por qué? Porque en la Ilustración prácticamente, como su nombre lo dice, ilustra, es decir, que empieza a abrirle el pensamiento al ser humano, ¿sí? Empieza como que a abrirle los ojos después de haber venido de un constante contexto de esclavización, de sumisión, donde las autoridades o las personas supuestamente conocedoras de las normativas de la sociedad empezaron a esclavizar y más allá de esclavizar, a explotar a las sociedades por la falta de conocimiento.
Entonces, la ilustración prácticamente es como que impulsa al conocimiento, a abrir la mente, a buscar el porqué de las cosas. Dentro de esta búsqueda del porqué, de que ya no se les esclavice, de buscar un tipo de equilibrio dentro de la sociedad, aparece esta famosa frase conocida como la igualdad social. Esta frase ya se ve trasladada al sistema económico, donde así como en la sociedad se busca una igualdad social, pues también debe buscárselo de la misma manera dentro de un sistema como tal económico. Entonces, el socialismo es una doctrina que empieza a desarrollarse durante la Ilustración. Y el liberalismo es una corriente de pensamiento que dotaron como base teórica al movimiento obrero. Sí, lo que les mencionaba, después de todo un cúmulo de situaciones de desempleo, de igual manera de explotación laboral, de esclavización, de que muchas personas estuvieron laborando en horarios prácticamente demasiado explotadores, con salarios totalmente bajos, que ni siquiera le permitían a una persona que el dinero le avance para lo más mínimo. Este tipo de pensamiento económico también empieza a abrirle a los ojos a la sociedad, al sistema obrero, y buscan una emancipación laboral. ¿Sí? Dentro de la pregunta número 8 tenemos que la economía feudal era esencialmente agrícola. Esto ya les expliqué en la anterior pregunta. El feudalismo principalmente se basaba en lo que es la agricultura, es decir, el trabajo en la tierra. El trabajo en la tierra y la agricultura fue la parte más importante para la sociedad. Sí, el trabajo dentro de todo este sistema prácticamente terrenal le sirvió al sistema capitalista, le sirvió al sistema colonizador para poder utilizar las herramientas más fuertes, que en este caso era la producción agrícola, que era la tierra, la fertilidad de la tierra, porque eso fue lo que más les llamó la atención a los colonizadores al momento de la conquista, la fertilidad, la riqueza que tuvo el territorio. Esta riqueza, entonces, de cierta manera, le ayuda al sistema colonizador a desarrollarse mucho más, a evolucionar mucho más, y por ello es que como la agricultura era el principal sustento dentro de todo este proceso, dentro de todo este contexto histórico, buscaron de cierta manera que todas las leyes o todos los reglamentos, tanto sociales, económicos y políticos, se basen en el feudalismo. Entonces, la economía feudal era esencialmente agrícola. La pregunta número 9 nos dice que en qué siglo o a finales de qué siglo aparece el capitalismo, pues aparece a finales del siglo XVI. La pregunta número 10 nos dice, ¿el textil tenía una importancia religiosa, social y política? La respuesta es verdadero. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito colonial, la vestimenta, el textil, de cierta manera que servía para desarrollar la vestimenta, era importantísimo. ¿Por qué principalmente en la religión? Porque le permitía a las personas tener ya una cultura previa sobre cómo se debía asistir a la iglesia principalmente, y por otro lado, que va de la mano a la religión con la sociedad, de que qué era lo correcto o la forma correcta de vestirse ante las normativas de Dios. Recordemos que la religión principalmente buscaba que las sociedades coloniales sean muy sumisas, sean muy tranquilas, y en esta sumisión y en esta tranquilidad principalmente se buscaba como tal el sistema de del respeto a la iglesia, del respeto a Dios, del respeto a las sociedades. Entonces, la religión iba muy de la mano con el sistema económico también, el sistema político y sobre todo el sistema social. Y por otro lado también que va de la mano con el sistema social es porque el textil y la forma de vestir era muy importante para la clasificación y la división social. Las personas prácticamente por la forma de vestirse ya se les identificaba a qué estrato social pertenecían, ya se podía identificar a qué sector económico pertenecían, mucho más si es que se hablaba de la política. Dentro del ámbito de la colonización existió muchísima desigualdad, muchísima estratificación social, y lógicamente pues la vestimenta era la forma más común
y más verídica de demostrar a qué estrato social se pertenecía. La pregunta número 11 nos dice, es un movimiento político, social y cultural que busca reivindicar el valor de los pueblos y nacionalidades. Este es el movimiento indigenista. Dentro de la historia nosotros estudiamos al movimiento obrero, al movimiento ecologista, al movimiento indigenista y al movimiento ecofeminista. El movimiento obrero pues busca, como su nombre mismo lo dice, la libertad obrera, que no se abuse ni se esclavice al ámbito laboral, que se pague un salario justo, que se trabajen las horas justas y diferentes leyes y lucha que tiene el movimiento obrero. El movimiento ecologista, como su nombre lo dice, pues busca el cuidado del medio ambiente y concientizar a las sociedades. El movimiento indigenista, por su lado, busca reivindicar el valor de los pueblos y nacionalidades indígenas, que no se pierda esta identidad, que no se pierda este sistema en el cual ya nos encontramos mucho tiempo sumidos debido a la desigualdad también y a la discriminación. Y por otro lado, el movimiento ecofeminista, pues que busca directamente reivindicar los derechos de las mujeres. Sí, pero en este caso, la pregunta número 11, que nos da una conceptualización, esta se refiere al movimiento indigenista. La pregunta número 12 nos dice, ¿fue el movimiento estético nacido por la influencia de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial? A esto lo conocemos como el neoclasicismo. ¿Qué quiere decir de cierta manera? Este tipo de movimientos, este tipo de influencias artísticas directamente vienen de la mano con los sistemas sociales. Como les había explicado en el anterior apartado, la Ilustración sirvió como un punto de partida para la revolución del conocimiento del ser humano. Le permitió abrir mucho más los ojos, a entender la sociedad, entender la cotidianeidad, los factores, la forma en la que se estaba desarrollando la sociedad. Si es que era o no era una forma correcta en el contexto en el cual se estaban desenvolviendo. Y esta forma de pensamiento no solamente se transfirió de forma oral, sino también se lo hizo a partir del arte, ¿sí? Y prácticamente este arte o esta forma de expresión artística se la conoce como el neoclasicismo. La pregunta número 13 nos dice que hay que seleccionar, de acuerdo a la conceptualización, cuál es el término correcto. Tenemos que los artistas del Renacimiento aprendían su oficio y trabajaban en talleres dirigidos por un maestro, pero también eran intelectuales que se reunían en las... Se nos ha cortado aquí la conceptualización. El Renacimiento es otro tipo de pensamiento y otro tipo de forma social de la Ilustración, va de la mano también con lo que es el humanismo. Sí, que buscan, tienen la misma finalidad, abrirle los ojos al ser humano, hacerle entender el porqué de las cosas cotidianas. Tenemos por otro lado que en el protestantismo no reconocen la autoridad del Papa. En el anglicanismo el jefe de la iglesia es el monarca. ¿Qué sucede dentro de toda esta revolución prácticamente religiosa que se vivió en múltiples hechos históricos? Aparece lo que es el protestantismo, ¿sí? El protestantismo nace en respuesta o en contraposición a lo que se estaba dando dentro de la religión católica. Por ejemplo, abajo tenemos de igual manera otro que nos parece con el catolicismo que dice, en el catolicismo la principal ceremonia era la misa en el latín, pero desde el Concilio del Vaticano II la misa se celebra en el idioma nativo de la feligresía, es decir, en el idioma nativo de las personas de las personas las cuales están asistiendo como tal a la iglesia. Pero el catolicismo, como tuvo un historial bastante manchado de acuerdo a la esclavización, a la falta de leyes, porque el catolicismo en sus inicios no buscó el proliferar la palabra de Dios. El catolicismo se basó directamente en esclavizar, fue utilizado como un mecanismo para la esclavización y sobre todo para la dominación de muchas sociedades. Entonces, lógicamente, al tener ya toda esta ilustración donde ya se le hacía prácticamente a la sociedad abrir los ojos,
prácticamente aparece ya el protestantismo, de la gente que ya no le parecía la forma de actuar de la Iglesia Católica y quiere proponer otra forma de pensamiento. Tenemos en la pregunta número 14 que nos dice, esta tradición concebía el arte como una representación naturalista de la realidad, mediante patrones de belleza basados en la proporción, la armonía y la simetría de la composición. La respuesta correcta para esta conceptualización es el impresionismo. Nuevamente vemos reflejado una forma artística de expresión. ¿Sí? El arte, la arquitectura, fue una forma de expresión que se utilizó mucho durante los siglos XV, XVI, XVII, porque lógicamente estamos hablando de sociedades en las cuales existía mucha invasión de territorios. Prácticamente el más fuerte dominaba al más débil. En este caso, la sociedad más fuerte, al dominar al más débil, imponía sus costumbres, imponía sus tradiciones, imponía su cultura. Esto no se vio solamente reflejado en la colonización, esto también se vio reflejado en este tipo de sociedades. Sí, en otros sectores del mundo entero, porque no solamente América Latina sufrió una colonización, la colonización o una colonización sufrieron otros sectores también, sí, a lo largo de la historia y en todo el mundo. Y este tipo de colonizaciones conllevaban lo mismo, el imponer culturas, el imponer tradiciones, y esto de cierta manera que provocaba que los ilustradores o las personas que expresaban o que fomentaban su cultura ancestral buscaran algún tipo de